Buenos días, Iglesia Apostólica Canteras de Sion. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga rica y poderosamente. Gracias le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por su infinita misericordia estamos aquí llevando una palabra. Gracias a Dios le damos porque nos ha permitido traer una palabra de ensanchamiento, traer una palabra de edificación, traer una palabra que sé que hay un pueblo que la necesita. Gracias, Señor, te damos porque sé que hará grandes cosas. Gracias, Señor, porque ella dará frutos a su tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes a leer esta porción de la palabra contemplada en el libro de Juan, capítulo 13, del verso 4 al verso 10 y seguidamente del 14 al 15. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, Señor, por tu hermosa y enriquecedora palabra. Gracias, Señor, te doy porque me has utilizado como instrumento para llevar las buenas nuevas. Gracias, Señor, te doy porque me has escogido como ese vaso para llevar agua al sediento. Gracias, Señor, te doy en esta mañana porque tú eres bueno y misericordioso. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que quites toda autosuficiencia. Te pido en el nombre de Jesús que quites todo ego, todo orgullo, y que seas tú hablando por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El mayor ejemplo del significado, concepto o definición de la palabra humildad nos las entregó nuestro Señor Jesucristo. Y nos las mostró desde su nacimiento, desde que María lo dio a luz. Y miramos que una gran parte de toda la humanidad tiene la idea que Cristo nació en un hotel 5 estrellas, 6 estrellas. Muchas de las personas en este mundo piensan que Jesús nació en el Hotel Hilton, en el Hotel Caribe, en el Hotel Las Américas, lleno de luces, lleno de empleadas, lleno de servidumbres. Pero la Biblia nos enseña la realidad. En el libro de Lucas, capítulo 2, nos registra que Jesús nació en un establo. Y un establo es aquel lugar donde guardan, donde pernotan los animales. Y nos sigue ilustrando este capítulo, que posterior fue envuelto en un pañal y llevado a un pesebre. Y un pesebre en esa época era más o menos aquel lugar
donde le daban de comer a estos animales. Es decir, que los sacaban del establo, los metían dentro del pesebre y allí eran que los alimentaban. Ese fue el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Y será que desde la creación del universo vemos un ejemplo similar a este? ¿Será que desde que tienes uso de razón has vivido, has escuchado un ejemplo que al menos se le asemeje a este? Que siendo Dios se despojó de su investidura, que siendo Dios se despojó de su poder, de su reino, para venir a esta tierra, a nacer en un lugar inhóspito, a nacer en un lugar infrahumano, a nacer en un lugar que solamente estaba apto para los animales. Pues te tengo noticias. Dios lo hizo. Y si existiera la oportunidad, te aseguro que lo volviera a hacer. Y lo hizo por un motivo. Y es lo que marca el Evangelio. Lo hizo por un motivo. Y es lo que marca, lo que dejó un precedente en un antes y un después en la historia. Y eso fue por el amor. Por el amor que Dios siente hacia ti y siente hacia mí. Por un amor que sobrepasa todo entendimiento. Yo siento que Dios va a hablar con personas aquí. Yo siento que Dios pondrá esta palabra en personas directamente en sus corazones, porque sé que la necesitan. Yo pregunto a esta hora si tú amas a Jesús. Todos me dirían: yo lo amo, yo lo adoro, yo vivo para Él. Jesús se despojó de todo lo que tenía para demostrar este afecto, para demostrar que nos ama. Hoy el Señor te dice: si dice que me amas, ¿por qué no te has despojado de todo aquello que sabe que no es de mi agrado? Hoy el Señor te dice: si me amas, ¿por qué no te has despojado de las cosas materiales que sabes que no me gustan? ¿Por qué no te has despojado de esas cosas que están impidiendo que el propósito que tengo en tu vida se lleve a cabo? ¿Por qué no has dejado esas amistades que saben que no me gustan? Amén. Y ejemplos similares como este vemos mucho en las Sagradas Escrituras, como el que traemos a colación en esta mañana. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y meditamos en este escenario y quizás le haríamos la misma pregunta que le hizo Pedro a Jesús: Señor, ¿vas a lavar nuestros pies? Y aquí había un significado. Esta pregunta estaba fundamentada en que en la cultura judía solamente le lavaban los pies a aquellas personas que eran invitadas a un evento social, a una casa. Y esta actividad la realizaba un siervo. En este caso no aplicaba, porque Jesús y sus discípulos no habían sido invitados por nadie. De hecho, ellos se encontraban en un lugar que consiguieron para hacer esta cena. Pero en las cosas de Dios siempre hay un propósito. En las cosas de Dios siempre hay una enseñanza. Y lo que Jesucristo quería hacerle entender, comprender a sus discípulos, es que cada uno debía de servirle a los demás, pero con un espíritu de humildad. Entendiendo que primero tenemos que tener ese espíritu de humildad en nuestros corazones, pero un espíritu de Cristo. Y muchas de las personas me dirían: es que yo soy humilde, es que yo soy buena gente. Pero hay una diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu del reino. El espíritu del mundo es el que reconoce que en esta vida vinieron para servir a su familia,
para servir a sus amigos, para servir a la gente que ama. A diferencia del espíritu del reino, es aquel que reconoce que en su vida vinieron a servir, pero a servir al prójimo, a servir al necesitado, a servir el que blasfema, a servir al hipócrita, a servir al que no gusta de mí, a servir a la iglesia. Pero sumando esto, damos como resultado a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para llevar a cabo este servir, se tiene que caracterizar por algo primordial, y es el amor a las almas. Y este amor tiene unas consecuencias como las que vivió Cristo en la tierra. Este amor tiene connotaciones. Este amor tiene sufrimiento. Y mira que el apóstol Pablo nos lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Abreviando esta idea, podemos resumirla de la siguiente forma. El servir no es para agradarle al hombre. El servir no es para agradarle a mi hermano. El servir es única y exclusivamente para agradarle a Dios. Amén. Y miramos que en el verso 7 Jesús le respondió a Pedro. Y mira lo que le dice. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí se relaciona todo lo que pasó del verso 7 al verso 10. Pero en este segundo propósito, en esta segunda enseñanza, Jesús lo que le quería dar a entender a sus discípulos era algo muy diferente al primer propósito. Porque él entendía que, aunque le explicara, nunca lo iba a comprender. Porque, como lo dice el verso 7, tenía que suceder algo, o tenía que suceder algo posterior para él entender. Así somos nosotros, iglesia. Cuando estamos en el mundo, no escuchamos. Cuando estamos en el mundo, el pecado nos ciega. Cuando estamos en el mundo, el pecado nos pone sordos y no escuchamos la voz de Dios. ¿Y sabe cuándo entendemos? Cuando tomamos la decisión. Y esa decisión es llegar a los pies de Cristo. Esa decisión es aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente que pasa esto, somos bañados. Inmediatamente que pasa esto, somos limpiados por su sangre bendita, por la sangre del Cordero inmolado. Un solo baño y es para toda la vida. Pero después ocurre que empezamos a caminar en este mundo y nuevamente nos ensuciamos. Pero solamente los pies, como dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Y esto sucede porque empezamos a vivir en desobediencia, porque empezamos a vivir una vida de pecado, porque empezamos a vivir cosas que sabemos que no son agradables de Dios. Y no podemos pretender ensuciarnos y seguir gozando de una comunión con Dios. No pretendamos ensuciarnos y seguir gozando de esa relación, de esa intimidad con nuestro Padre. Mira lo que nos dice el primer libro de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia.
Entendamos que para lavar nuestros pies espirituales tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ir ante el Padre con un corazón arrepentido y humillado. Y al hacer esto, nuevamente la luz alumbrará en las tinieblas. Al hacer esto, recobraremos la relación con nuestro Padre. Al hacer esto, volveremos a tener una intimidad con Él. Y para que no se presenten más, para que no nos ensuciemos, tenemos que poner un 100% nuestra vida en las manos de Jesús. Pero no a nuestra forma, sino a la forma del Padre. No a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Amén. Continuamos el tercer propósito. Y ese fue lo que leí en el 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio el ejemplo que si Él siendo Maestro, que si Él siendo Señor, le lavó los pies a sus discípulos, nosotros como sus hijos, nosotros como cristianos, nosotros como elegidos, también tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Y el propósito, la enseñanza que Dios quiso dar a sus discípulos y nos quiere dar en esta noche, es que si uno de nuestros hermanos ha caído, si uno de nuestros hermanos ha fallado, la crítica y el reproche en un sentido espiritual no contribuyen a lavar sus pies. Hay que corregirlo espiritualmente. Y la forma de corregirlo es por medio de la palabra. La forma de corregirlo es decirle que Cristo lo ama. La forma de corregirlo es orar por Él. La forma de corregirlo es ayunar. La forma de corregirlo es interceder. Es darle palabra. Decirle que en Cristo Jesús todas las cosas podemos hacerlas nuevas siempre y cuando tengamos un arrepentimiento de corazón. Esto nos lo enseña en el libro de Gálatas, capítulo 6, que nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Iglesia, no critiques a tu hermano, restáuralo con un espíritu de mansedumbre, como dice la palabra. Y recuerda que con la misma vara que mides, serás medido. Amén. Gracias a Dios le doy por esta palabra en esta mañana. Y recuerda los 3 principios, 3 propósitos o 3 enseñanzas. Humildad celestial, servir sin hacer acepción a personas y demostrar y tener el amor de Cristo, ese que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, Padre amado, porque has permitido, Señor, llevar tu palabra. Una palabra, Señor, que si la atesoran, Señor, sé que hará grandes cosas, Señor. Sé que cambiará, Padre amado, pensamientos, Señor. Sé que, Señor, que dará sus frutos a su tiempo. Hoy bendecimos la vida de cada persona que escucha este mensaje, Padre amado. Hoy bendecimos su casa, su familia. Hoy declaramos protección sobrenatural en todas las áreas de su vida, Señor. Hoy declaramos que toda oración contraria, Padre amado, todo plan del enemigo queda sin autoridad y sin fuerza, Señor. Y que la palabra de Dios quede inmersa, interiorizada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia.